Saludos a todos. Soy Oscar Gilberto Arteaga Potosí, docente colombiano, laboro en la nivel de básica primaria en la institución educativa Ciudadela Cuba de Pereira y hoy quiero compartir la intención investigativa de mi tesis doctoral presentada a la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal, doctorado en Ciencias de la Educación. Este trabajo, titulado La inclusión cognitiva en el ámbito escolar, un estudio sobre prácticas pedagógicas, epistemologías y condiciones institucionales, surge de la necesidad de reflexionar sobre cómo las escuelas atienden a los estudiantes con discapacidad cognitiva y cómo transformar esa realidad para garantizar su aprendizaje y participación plena. Así se configura el punto de partida, que es la temática. Esta investigación se centra en analizar cómo las prácticas pedagógicas, los saberes docentes y las condiciones institucionales inciden en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad cognitiva en primaria, con el propósito de comprender su articulación en el contexto escolar e identificar barreras y oportunidades de mejora. En este caso, Booth y Einstein comentan que la verdadera inclusión exige eliminar las barreras que impiden la participación y el aprendizaje, construyendo comunidades educativas abiertas a la diversidad. Pasando al deber ser, este se asume desde el estado deseado, donde la escuela debe garantizar el aprendizaje de todos, valorando la diversidad cognitiva. Docentes formados y con herramientas para adaptar su enseñanza. Condiciones institucionales flexibles y equitativas, que no tengan barreras. Y una inclusión cognitiva como principio ético y pedagógico, no solo normativo. Este apartado se fundamenta en postulados como la educación verdadera es praxis, reflexión y acción para transformar el mundo, Freire, 1996, y la justicia social exige justicia cognitiva, reconocer saberes plurales, Santos, 2009. Lo anterior contrasta con el estado observado, que hace parte de la contextualización y referentes empíricos. En la institución educativa Ciudad de la Cuba se puede apreciar las siguientes limitaciones en inclusión educativa, como prácticas docentes tradicionales, sin formación en diversidad cognitiva, falta de adaptaciones curriculares y condiciones institucionales adecuadas, una brecha entre la normatividad y la realidad, generando tensiones en los docentes. En consonancia con esto, este apartado se apoya en el siguiente fundamento teórico. La inclusión no solo es una cuestión de acceso físico, sino de transformación profunda de las culturas, políticas y prácticas escolares. Echeita, 2008. Desde este panorama observado, se plantea la problemática, que da sentido y dirección a la presente investigación. Aunque existen avances normativos y políticas inclusivas, en la escuela persisten obstáculos estructurales, pedagógicos y organizativos que afectan la inclusión de estudiantes con discapacidad cognitiva. Estos son barreras para la inclusión, como dificultades institucionales, barreras pedagógicas, límites epistemológicos. Otro es las limitaciones en las prácticas, como por ejemplo en la docencia, donde hay enfoques homogeneizadores. En cuanto a la formación, hay falta de especialización en inclusión. Y ya en la parte de la institucionalidad, hay unos espacios y unos recursos no accesibles. Con respecto a la cultura institucional documentada, tenemos unos patrones recurrentes como planes de aula sin diferenciación por necesidades. Aún el 60% de los docentes no tienen formación en DUA, que es el diseño universal. Y hay todavía evaluaciones estandarizadas. Ante esta problemática, surge la necesidad de orientar la investigación hacia propósitos que permitan comprender a fondo las barreras existentes y estrategias que las superen. Así, se plantea el propósito abarcador inicialmente, que consiste en analizar cómo las prácticas pedagógicas, saberes docentes y condiciones institucionales influyen en la inclusión de estudiantes con discapacidad cognitiva en la educación básica primaria, para fundamentar referentes teóricos que orienten una educación equitativa y transformadora en la institución educativa Ciudad de la Cuba de Pereira. A partir de este propósito abarcador, se desprenden propósitos más concretos que permiten abordar el problema de manera más detallada y operativa. Estos son, primero, describir las estrategias pedagógicas que los docentes emplean para promover la inclusión cognitiva de estudiantes con discapacidad en educación básica primaria, identificando las principales dificultades en su aplicación. Continuamos con examinar las condiciones institucionales, administrativas,
organizativas, culturales y sociales que facilitan o limitan la implementación efectiva de la inclusión cognitiva en la institución. Seguido es analizar el rol y la interacción de docentes, estudiantes, familias y responsables de políticas públicas en la construcción y sostenibilidad de procesos pedagógicos inclusivos. Finalmente, proponer referentes teóricos actualizados que orienten las prácticas educativas hacia la inclusión cognitiva, efectiva, contextualizada en los retos y características de la institución educativa Ciudadela Cuba. Lo anterior lleva al desarrollo del contexto teórico, donde se tomaron estudios que orientan el análisis de prácticas, saberes y condiciones institucionales. Se presentan dos referentes internacionales y dos nacionales, y su relación con la institución investigativa así. INSCO, en 2022, con el estudio Reforming School for Inclusive Education de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, proporciona un marco analítico para examinar las condiciones institucionales. A su vez, Sharma, en el año 2020, con su estudio Teacher Preparedness for Inclusive Education de la Universidad de Melbourne de Australia, evidencia la brecha entre la formación docente recibida y las competencias requeridas para la inclusión. Ya en el ámbito nacional, Garzón y Díaz, en el año 2021, con su estudio Percepciones docentes sobre inclusión en Colombia de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, contextualiza los desafíos específicos del sistema educativo colombiano, particularmente la persistencia del modelo homogeneizante en las prácticas del aula. Finalmente, López y Rodríguez en el año 2022, con su estudio de implementación del decreto 1421 en el Valle del Cauca de la Universidad del Valle en Colombia, ofrece instrumentos válidos y la categoría de inclusión declarativa para evaluar la coherencia entre políticas y prácticas en el campo de estudio. Para comprender el problema recurrimos a varias perspectivas, en este caso bases teóricas que sustentan la investigación como Vygotsky, en 1979, con su teoría sociocultural. Piaget, 1970, con su teoría del desarrollo cognitivo. Anscombe y Booth en el año 2002, con su teoría la enseñanza inclusiva. También se tuvo en cuenta el diseño universal para el aprendizaje DUA del 2011 y finalmente la neurociencia educativa. A continuación se presenta el método que sustenta el desarrollo de la investigación. Este se ubica dentro del paradigma interpretativo, que comprende la realidad social desde la experiencia de los actores. Este es un método dialógico crítico, propuesto por Muñoz en el año 2013. La naturaleza del método es cualitativa, relacional y participativa, donde hay un conocimiento construido mediante el diálogo del investigador y los participantes. Uno de los fundamentos de este método es la antropología dialógica de Bajín en 1930, que aborda los significados de y que contribuyen a los contextos compartidos. En cuanto al procedimiento de esta investigación cualitativa desde el paradigma interpretativo, se desarrolla en 5 fases. Primero, se revisará la literatura existente. Luego, se diseñarán y validarán los instrumentos. Después, se aplicarán entrevistas, cuestionarios y observaciones en la institución. Posteriormente, se analizará la información mediante codificación. Y finalmente se elaborará el informe y se compartirán los hallazgos con la comunidad educativa. En cuanto a la calidad de la investigación y asegurar el rigor científico, se combinan varias estrategias, como la triangulación de métodos y fuentes, es decir, no se dependerá de un solo tipo de datos. Los instrumentos serán revisados por expertos para confirmar que son pertinentes. Además, se mantendrá una actitud reflexiva sobre el papel del investigador y se documentará todo el proceso de manera transparente para que los resultados sean confiables. Finalmente, este proyecto busca fortalecer la inclusión cognitiva en primaria, transformando prácticas docentes y promoviendo una educación más justa y equitativa. Muchas gracias.